Hola, muy buenos días, Generación NG. Espero se encuentren muy bien en este día. Hoy vamos a hablar sobre la lengua castellana o, como consideran otras personas, el español. Vamos a ver las diferencias entre ellas. Entonces, la lengua castellana o simplemente castellano es una de las lenguas romances derivadas del latín. Se dice castellana porque su lugar de origen fue Castilla, un reino medieval de la península ibérica, España, que fue conquistado del resto de los reinos hispánicos de la época, tanto moros como cristianos. Es la segunda lengua mundial según la cantidad de hablantes nativos y se incluyen a quienes hablan el castellano como lengua materna y los que lo tienen como la segunda lengua. Y los hablantes llegan hasta 589 millones de personas, alcanzando el tercer lugar en el mundo después del mandarín y el inglés. Vamos a reconocer cuáles son los orígenes de la lengua castellana. La lengua castellana es el producto de diversas influencias lingüísticas. Por un lado, la península fue habitada originalmente por los ibéricos y celtas, y hacia el norte por los vascuenses, cuyos pueblos eran ese tipo de habla. Es importante recordar que cuando estamos hablando del español, existían dos tipos de lenguas: el culto, que eran hablados por los sacerdotes y los que escribían, y el latín vulgar, es decir, el que hablaba el pueblo. Después, con la invasión de los musulmanes en el siglo VIII, esa influencia fue muy importante para la construcción de nuevas palabras en el español. Alrededor de 4.000 palabras conocidas como el arabismo, es decir, influenciado por la lengua árabe. Vamos a conocer y a leer algunas de esas palabras: almohada, aceite, daga, diván, barrio, baño, oliva, limón, naranja, zanahoria. Esas son algunas palabras influenciadas por el arabismo. Dato curioso. México es el país hispanohablante más grande del planeta. Por eso hoy en día tiene una gran influencia en expresiones cotidianas en el sur de América. La lengua castellana utiliza el alfabeto latino estándar, añadiendo la letra ñ y las letras K y la W. Es importante también reconocer esas características del español en Sudamérica. Por otro lado, quiero que observen este video que nos ayuda a complementar la información que acabé de decir. El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Es el segundo lugar por número de hablantes y se ha dicho que es el idioma para hablar con Dios. Pero, ¿de dónde viene el español? Los lingüistas no saben con certeza cómo surgió el lenguaje humano, pero sí han explicado que los idiomas se empezaron a diferenciar cuando las poblaciones se separaban. El hecho de vivir en lugares aislados con diferente clima, animales, vegetación y diferentes vecinos hizo que a partir de pequeñas variaciones de dialecto se crearan idiomas completamente diferentes. Los lingüistas notaron que muchas lenguas tienen características similares en su gramática y vocabulario, como si estuvieran emparentadas. Así agruparon las lenguas en familias distribuidas por el mundo. Y como familias que son, es posible trazar un árbol genealógico que nos indicaría que hace miles de años había menos idiomas. El español, llamado más propiamente castellano, ya verás por qué, forma parte de la familia indoeuropea. En la península ibérica, ahora España, hasta antes del siglo III a.C., no se hablaba español. Los habitantes eran iberos, celtas, celtíberos, tartesios y hasta fenicios y griegos. De estas lenguas, llamadas de sustrato, tenemos por ejemplo la diferencia entre los conceptos ser y estar, que no existe en otros idiomas y que proviene del celta, o palabras como gancho o colmena. Del ibérico viene barranco y del vasco izquierda o chaparro. Entre el siglo III y el I a.C., el Imperio Romano conquistó toda la región alrededor del Mediterráneo, imponiendo su lengua, el latín. De esa lengua romana surgieron las lenguas romances: italiano, francés,
rumano, portugués, catalán y español. Al mezclarse con las lenguas locales, el latín vulgar, es decir, el latín que hablaba el pueblo, no el idioma culto en el que se escribían los libros, formó varias lenguas, entre ellas la de la región de Castilla, el castellano. A partir de invasiones bárbaras se incorporaron palabras germánicas como guerra o yelmo, y cuando los árabes conquistaron la península y se quedaron como 700 años, crearon un conjunto de lenguas llamadas mozárabes y dejaron en el castellano más de 4000 vocablos como almohada, aceite o ajedrez. En el siglo XIII, Alfonso X, el sabio, intelectual y promotor de las artes, estandarizó lo que ahora conocemos como castellano medieval, dándole importancia al dialecto de Toledo. En 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unen y consiguen expulsar a los árabes. Hacen del castellano el idioma oficial. Los eruditos unifican su gramática y su ortografía y lo expanden por todo el país. En el siglo de oro surge el español áurico, que, aunque ya unificado, aún presenta muchas diferencias regionales. Por ejemplo, en la mayor parte de España, la C y la Z tenían pronunciación diferente a la S, pero no en las Islas Canarias ni Andalucía, donde se pronuncian S. Y Sevilla, en Andalucía, era la puerta de enlace de donde partían los conquistadores hacia América. Muchos habían nacido ahí y la mayoría había pasado un buen tiempo viviendo en la región. Por eso, los latinoamericanos decimos cerveza y no cerveza. Cuando los españoles conquistan América, el castellano se mezcló con las lenguas de sustrato de cada región. México aportó vocablos del náhuatl, como tamal, chicle o tomate. El quechua de Perú y Bolivia aportó caucho, cóndor y papa. Y sin las lenguas antillanas como el taíno, no tendríamos ni barbacoa, ni canoa, ni hamaca. Y se discute si la palabra huracán es taína o maya. Las lenguas están vivas y en constante evolución. Actualmente no es raro que incluyamos palabras del inglés o que el inglés tome prestados vocablos del español, y los mismos intercambios suceden con otros idiomas. Por ejemplo, la palabra tiza es de origen náhuatl y se usa en todos los países hispanohablantes, menos en México, donde al mismo objeto le llamamos gis, que viene del latín. Existen también algunas diferencias dialectales y regionales en el sur de América o en esta parte súper importante donde estamos nosotros. Antes se consideraba que el castellano era el correcto, es decir, el hablado en España. Sin embargo, muchos estudiosos, tanto españoles como hispanoamericanos, llegaron al consenso de que no hay una sola forma correcta de hablar el castellano. Por ello, hay un español estándar que cualquier hispanohablante puede entender, es decir, el utilizado generalmente en estudios académicos, artículos de divulgación y charlas o conferencias. Y hay un modismo regional propio, que son entendibles para quienes lo comparten, o lo que yo llamo códigos lingüísticos. ¿Cuál es la estructura de la lengua castellana? Vamos a observarla. Es importante que también vayan tomando puntos para hacer preguntas y hacer reflexiones. Entonces, la estructura de la lengua castellana se divide en estas partes. La morfología. Esta explica cómo se componen las palabras. Una lengua flexible, es decir, las palabras se alteran gracias a las partículas, morfemas, que se van dividiendo y agregando palabras o letras para crear una nueva palabra. Segundo, la sintaxis es la parte de la lingüística que indica cómo se forman las oraciones, el orden del sujeto, el verbo, el objeto, las funciones de cada tipo de palabra cumplen dentro de la oración y las relaciones que se establecen entre ellas. Veamos un ejemplo sencillo. En el castellano, el orden más común es el del sujeto, verbo, objeto. Con este ejemplo, Rodrigo perdió su guitarra. Entonces ahí observamos el sujeto, el verbo y la guitarra, que es el objeto. Otra parte fundamental dentro de la estructura de la lengua castellana es la semántica. Esta estudia el significado de las oraciones y la expresión, según el orden que las palabras tengan en la oración. El significado podría cambiar. Por ejemplo, hombre pobre, pobre hombre.
Es importante que hagamos ese tipo de reflexiones durante nuestra propia vida cotidiana a la hora de expresarnos con nuestros amigos y nuestros compañeros. Espero que el tema haya sido fácil de comprensión. Revisen los contenidos de la plataforma, léanlo, investiguen y hagan sus tareas de la semana. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego y muchas bendiciones.